Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Santo Espíritu, porque Él es bueno. Sí, y para amén. siempre es su misericordia y su verdad. Seamos bienvenidos una vez más a la casa del Señor, Iglesia Soy de Cristo. Bendecimos el nombre del Señor. Aleluya. Y todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos. Gracias una vez más por presentarse a este lugar y Bendito poder Jesús. estar alabando, glorificando el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Él Aleluya. es bueno, Sí, Él es amén. bueno y para siempre es su misericordia, como dice su palabra. También damos la bienvenida a los que por primera vez posiblemente nos estén viendo ahí por medio de las redes, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque sea bienvenido usted, esperando de que esta palabra sea de bendición. Aleluya. Sea bienvenido a esta su casa, ya sea que se esté tomando un cafecito, un refresco, lo que sea, ¿verdad? Allí en casita o donde quiera que esté en su trabajo, tal vez, a la hora que sea, ya sea en la mañana, mediodía, en la tarde, al cabo ahí va a quedar grabado para bendición de cada uno de ustedes. Gloria sea al Gloria Señor. a Dios. Así es de que damos gracias al Señor y le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Ezequiel 37 y vamos a leer un versículo ahí para la gloria de nuestro Señor. Bendito sea Dios. Doy Aleluya. gracias al Señor porque Él es bueno. Sí. Mire, ahora sí vengo preparado. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Padre y buen Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu bondad, tu gracia, Señor, que tú has tenido para con nosotros, Señor. Yo me deposito en tus manos en esta hora, suplicándote, Espíritu Santo, que sea usted hablando, Señor, a través de mí, para bendición mía y para bendición de cada uno de los que vamos a estar escuchando esta tu palabra, Señor bendito. Te pido, Dios mío, que caiga en buena tierra, Señor, que dé frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, como dice tu palabra, bendito Dios. Sea a ti toda la gloria de todo lo que hacemos, Señor bendito, y de todo lo que recibimos también, Señor. A ti te damos honor y gloria por siempre. Amén y amén. Amén. Bendito Rey. Bueno, como les decía, ¿verdad? Somos bienvenidos. Gracias por lo que el día de hoy se nos están uniendo, y le voy a pedir de que sea paciente porque hemos traído una secuencia de palabra de Dios, y entonces en su momento usted posiblemente haga de su tiempo y vaya escuchándola, pero en esta ocasión vamos a estar hablando el pago de la desobediencia, y desde ya le pido por favor que no se desconecte, reciba la palabra del Señor, va a ser bendición suya. Porque la verdad es de que necesitamos todos nosotros ser instruidos por la palabra de Dios y por el consejo de su palabra. Y entonces leíamos ahí en ese versículo, esa es una historia muy tremendísima, y Dios le dio esta visión a este joven. No sé si era joven o ya era un señor, pero era un profeta de Dios. Ezequiel es su nombre. Y entonces, pero esta visión en particular cuenta la historia de cómo el pueblo de Israel fue llevado cautivo en el exilio. En unos versículos anteriores habla de eso, de cómo ellos fueron llevados cautivos, de cómo ese valle del que está hablando allí, porque está hablando de unos huesos secos. Entonces, ese valle, como el pueblo babilonio, ellos asesinaron tanta gente en ese entonces, y dice la Biblia allí de que esos babilonios llevaban y depositaban todos esos cuerpos, esos
cuerpos muertos ya a ese valle. Santo. Y entonces mire qué tremendo, qué frustración tal vez, qué desánimo tal vez tenía el pueblo de Israel, porque había sido cautivo, habían sido presos, pues, para darme a entender, ellos habían sido prisioneros de parte de Babilonia y los llevaron cautivos a todos ellos, incluyendo aún algunos de los profetas. Y entonces, ¿por qué ellos fueron llevados cautivos? Porque ellos desobedecieron a Dios, y no solamente desobedecieron a Dios, sino que ellos le dieron la espalda a Dios, yéndose con otros dioses. El Dios de, usted póngale nombre, el Dios que sea, del agua, del sol, de lo que sea. Y entonces ellos, el pueblo de Israel, fíjese, el pueblo amado del Señor, porque leíamos la vez anterior de que a los suyos vino Jesús, mas los suyos no le recibieron. Sí, Entonces, imagínense qué tremendo, pero en este entonces eran los tiempos de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Y entonces ellos fueron llevados cautivos a ese lugar por desobediencia al Dios verdadero. Ellos tenían un Dios tan grande, ellos tenían un Dios tan poderoso, que ellos conocían la historia de cómo Dios los había sacado de donde habían estado primeramente cautivos allá en Egipto, y cómo Moisés los sacó, cómo Moisés, Dios le hablaba por medio de Moisés al pueblo, y los milagros y cuanta cosa que ellos vieron en el desierto. Y entonces, pero aún así, mire, el ser humano es tan, ¿cómo puedo decir la palabra sin ofender a nadie? Pero el ser humano es bien terco. ¿Por qué? Porque Dios, Él había sido tan bueno con ellos, los había llevado al lugar donde fluía la leche y la miel, y ellos aún así se volvieron contra Dios, yéndose con otros dioses. Y Dios siempre fue un Dios celoso, y hasta el día de hoy Dios sigue siendo un Dios poderoso, un Dios amoroso, pero igual sigue siendo celoso. ¿Por qué? Porque Él no quiere que la gloria la reciba ningún hombre, sino que la gloria la reciba Él y solamente Él. Él se merece la gloria, Él se merece la honra de parte de toda la creación. Pero mire qué tremendo que estos hombres, esta gente había sido llevada cautivo, y entonces hay personas hoy día de que pudiendo estar bien quieren estar mal, yéndose tras otras cosas. Usted póngale nombre, tras qué otras cosas usted se va. Y entonces, pero Dios siempre Él va a querer llamar la atención de alguna manera. ¿Y por qué muchas veces el ser humano se quiere ir tras otras cosas? Porque es más fácil para el ser humano irse a hacer las cosas que no le convienen, las cosas del mundo, siguiendo al mundo y siguiendo a Satanás mismo. Imagínense qué tremendo, porque seguir las cosas buenas nos van a llevar a una eternidad con Dios. Pero el ser humano no quiere eso. El ser humano lo único que quiere es el deseo de satisfacer sus propios deseos carnales. Eso es lo que el ser humano quiere. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo no es cualquier cosa. Seguir a Cristo es de gente valiente, de gente que ha decidido dejar el pasado y seguir a Cristo. Y eso no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque dice la Biblia de que amplio y ancho es el camino que lleva a la perdición. Eso está en Mateo 7:13, si alguien lo tiene por ahí. Fíjese, amplio y ancho es el camino que lleva a la perdición. Y esto lo dijo Jesús. Jesús lo dijo, y muchos entran por allí. ¡Qué tremendo!
pero angosto y pedregoso y lleno de espinas y lleno de dificultades y lleno de lo que usted quiera, de cosas difíciles, imposibles a veces, cosas que a veces va a costar lágrimas, va a costar sudor. Seguir a Cristo, ese es el camino angosto. Aleluya, que lleva a la salvación eterna. Sí, amén. Y ese es el que cuesta, que nadie quiere seguir. Mire, hay muchas personas, y por eso de que le decía a los que estaban ahí, que son nuevos, que apenas son miembros nuevos de la iglesia del tabernáculo, de la iglesia Soy de Cristo, que ¿cómo se llama? Que fíjese de que son nuevos ustedes, que tengan un poquito de paciencia, porque esto es para las personas que ya tienen rato. Aquellos que solamente, mire, yo puedo mirar todo ahí. Yo solo miro de que nada más le ponen like, pero no escucharon nada del mensaje. Se meten un ratitito nada más, solamente para que diga yo, o digamos los que miramos nuestra página, de que se metieron y que vieron el mensaje. Ese es el camino ancho que lleva a la perdición. Si usted no quiere escuchar palabra de Dios, mire, esto va a ser doloroso para su futuro, porque no le espera cualquier cosa. Le espera un camino que lleva a una eternidad perdida para siempre. Pero decir la palabra perdida para siempre es poquito para lo que viene. Es mejor buscar el camino de la salvación, que es Cristo Jesús. Sí, Él dijo en Mateo 14:6, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie va a poder ver al Padre si no es por medio de mí. Eso dijo. Y si Jesús lo dijo, dígame usted, él mismo dijo en Mateo 24, no me acuerdo el versículo ahorita, que ni una jota ni una tilde no se dejará de cumplir. Se va a cumplir todo al pie de la letra. Aleluya. Y si Jesús lo dijo allí, también se va a cumplir. Mire qué decía Mateo 7:13, por favor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Amén. Mire la nueva versión internacional lo que dice: así, por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Perdón, me equivoqué, yo creo, ¿verdad? Hoy yo tengo Marcos, perdón. Señor bendito. Bueno, pero ya lo leyó ahí mi esposa, que dice de que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Aleluya. Mire qué tremendo. Pero yo aún así le quiero leer esto porque esto está pero precioso. Mire, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta, ancha. Diga ancha. Y espacioso el camino que conduce a la destrucción, dice esta versión. Y muchos entran por ella. Mire qué tremendo. Muchos. ¿Por qué? Porque los deseos carnales son los que van a llevarlo a usted a la perdición. Mire, no es fácil seguir a Cristo, claro que no. Pero nos espera, ya que estamos en Él. Cuando ya venimos en Él y ya estamos en Él, Él mismo nos da la fuerza, Él mismo nos da el dominio propio, dice, para que nosotros, y nos da el poder y la autoridad para sujetarnos a Él, porque a Él es que nos tenemos que sujetar nosotros. Pero dice el 14, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Son pocos los que la encuentran. ¿En dónde se encuentra usted? ¿En el camino ancho o en el camino angosto? Eso solo usted lo sabe. ¿Y sabe qué? La Biblia dice de que allá en el libro de Deuteronomio, que Dios, Él llamó al cielo y a la tierra como testigos
para que nosotros escojamos el bien y no el mal. Aleluya. Él allá, cuando usted y yo lleguemos delante de Él, porque así como voy a llegar yo, usted también. Aún el que no está convertido a Cristo se va a presentar allá delante de Él y Él va a decir, ¿sabes a quién tenías como testigo allá en la tierra para salvarte? Al cielo y a la tierra. Santo Jesús. Ellos te hablaron. Mira, cada día que amanecía, ese era yo teniendo misericordia por ti. Gracias, Dios. Wow. Eso, si eso a usted no lo pone a meditar, hermano, pero ¿por qué ahora le subió la llama un poquito? Porque sí, necesitamos eso. De alguna manera necesitamos nosotros que el Señor nos vaya moldeando, y volviendo a su camino. Y Él no quiere que nadie se pierda. Y muy pocos son los que la hallan, dice la Nueva Traducción Viviente. Muy pocos son los que la hallan. ¡Qué tremendo! ¿Y sabe qué es lo que ocurre con el ser humano? Aún así, viendo todas las cosas que están pasando a nivel mundial, las catástrofes, cuántas cosas, ¿y sabe qué es lo que hace? Le da la espalda a Dios, así como este pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo amado del Señor, le dio la espalda a Dios. Y así mismo estamos haciendo nosotros, o mejor dicho, así mismo está haciendo el ser humano, porque yo estoy obedeciendo al Señor en lo más que puedo. Gracias. Y cuesta, déjame decirle que cuesta y es duro, es difícil a veces, pero dice la Biblia que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, si nosotros tenemos a Dios con nosotros, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no aceptar esta lucha? Porque es una lucha. Cuando uno viene a Cristo se levanta el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Se levanta contra el cristiano, con el que va con Cristo, se burlan de él, van a decir cosas, ese está loco, qué sé yo qué cosas van a decir de usted o de mí. Uy, no, imagínense. Pero si nosotros nos quedáramos en eso, perdemos nuestra alma para siempre. ¿Por qué? Porque es una eternidad la que nos espera. Así es. Ya sea con Dios o en el infierno con Satanás. ¿Qué camino va a elegir usted? ¿Qué camino usted cree que he elegido yo? Pero no estamos absentos todavía. Mientras estemos en este cuerpo, así como dice la Biblia en algún versículo, dice de que mientras hay vida, hay esperanza. Así mismo estamos nosotros, los cristianos, si no permanecemos fiel con el Señor. Necesitamos permanecer fiel. Pero Dios, en su gran amor, Él siempre está buscando al ser humano. Mire, lo ha buscado a usted, me ha buscado a mí. Sigue allí buscándole de alguna manera, llevando el maná, llevando el pan, llevando la palabra, llevando a Jesús mismo a sus vidas y a mi vida. Pero el ser humano tiene el corazón como una piedra sólida. Pero dice Dios que le va a dar un corazón de carne, que tenga sentimiento, que tenga esa pasión, ese deseo de querer seguir a Cristo. Él mismo lo va a hacer, pero no lo va a hacer en contra de su voluntad. No lo va a hacer en contra de mi voluntad. No. Él es respetuoso. Él dice de que Él llama, está a la puerta y toca. Si usted le permite entrar, Él va a entrar, va a cenar con usted y usted con Él. Ese es Jesús, es un caballero. Jamás va a obligar a nadie. Pero si en los propósitos muchas veces está, va a permitir muchas cosas, como permitió con el pueblo de Israel aquí mismo. Mire qué tremendo. ¿Cuántos muchas veces vamos a la iglesia? Voy a hablar con los cristianos en este momento. Muchos vamos a la iglesia. ¿Cuántos cantamos? ¿Cuántos escuchamos a los predicadores? Y decimos que vivimos bien. Por lo menos eso es lo que pensamos nosotros, que vivimos bien. Pero nuestro corazón muchas veces está lejos del Señor.
está lejos de Dios y no tenemos esa experiencia con Cristo. Mire, Cristo, Él tiene que estar en los corazones de nosotros día a día. Tenemos que estar pensando en Él todo el tiempo. Tenemos que orarle a Él siempre. Y Él está allí con nosotros. Él va a estar allí siempre con nosotros. Y entonces, si nosotros muchas veces no nos comportamos con los frutos del Espíritu, mire, y estoy hablándole a los que dicen que son cristianos, conocedores de la palabra. Si los frutos del Espíritu no están en nosotros, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia y la fe, entre otros la benignidad y otros, no tenemos esos frutos y decimos que somos cristianos. Entonces, ¿dónde queda el pecador? ¿Dónde queda el impío? Veámoslo en la Biblia para que vea que no le estoy mintiendo. Primera de Pedro 4. ¿Dónde queda el impío? ¿Dónde queda el pecador? Si nosotros que decimos que somos cristianos. Mire qué tremendo. Primera de Pedro 4. Le voy a leer 18. Mire lo que dice aquí. Yo leo esto y me estremece. Dice: si con dificultad se salvan los que hacen el bien. Escuche bien, escuchemos bien. Ya se pueden imaginar lo que les pasará a los malvados y a los pecadores. Pregunta: ¿nosotros pecamos? Los cristianos sí pecamos. Pecamos todos los días. Algunos hasta mentirosos somos. Pecamos porque estamos en este cuerpo todavía. Y vamos a pecar día a día. La diferencia es que nosotros conocemos que si sabemos hacer el bien tenemos que hacerlo, porque si no, aún eso se nos es pecado. Entonces nos ponemos a cuenta con el Señor todos los días, en la mañana, en la tarde, en todo momento. Si nosotros pecamos, le pedimos perdón, porque el mismo Espíritu Santo ahí nos dice: no, por ahí no. Y ya, Señor, perdona, me ofendí a alguien. Perdónenme ustedes si les he ofendido hasta aquí. Ahí los que me miran por la televisión y los que están aquí presentes. Pero mire, ¿dónde? Dice aquí: ya se pueden imaginar lo que les pasará a los malvados y a los pecadores. Mire lo que dice el 19. Por eso, los que sufren por Dios así lo quieren, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete. ¡Wow! ¿Dónde queda el malvado? Y si usted pensaba de que, ok, yo no soy malvado, dice, pero es pecador, miente, roba, comete adulterio, fornica, tiene envidia, tiene celos, odia, ya lo dije, ¿verdad? Tiene todas esas cositas. Eso quiere decir que usted es un pecador. Y que si no se pone a cuenta con Dios, puede imaginarse lo que le pasará. Dice esta palabra, se lo voy a decir, Primera de Pedro 4:18. Búsquelo allí donde está. Ajá, y entonces, imagínense, la Biblia entonces a nosotros nos está enseñando que nosotros tenemos una caja fuerte. Tenemos, todo ser humano tiene una caja fuerte allí. En donde quiera que andemos, tenemos una caja fuerte. ¿Cómo se imagina usted que es una caja fuerte? Pesada, bien selladita, que nadie le robe las cosas que están ahí metidas adentro. Dígase lo que sea que tiene ahí adentro. Y la cuidan.
En algunos lugares hasta ponen guardias ahí cuidando en los bancos, ¿verdad? Las cajas fuertes. Y la Biblia a nosotros nos enseña en Marcos 7:21. Mire lo que nos enseña en Marcos 7:21. ¿Sabe cuál es esa caja fuerte? Es nuestro corazón. Santo. Y mire, mi esposa hizo esto. El otro día estuvo hablando del corazón. Escuche los mensajes de ella también. El corazón. Aleluya. Esto es una caja fuerte Santo Jesús. que Dios la quiere transformar. Dios, en su misericordia, la quiere transformar. Esa piedra, que algunos tienen el corazón como una piedra, la quiere transformar en un corazón Aleluya. de carne. Amén. Mire, el corazón tiene muchas heridas del alma y cosas que estuvo explicando mi esposa, que no voy a hablar de eso yo. Pero mire lo que dice Marcos 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor. Perdón, ese es el... ¿Por qué la Biblia me avienta eso? Siempre me avienta a otro libro. Pero también ese, debido al caso, ¿verdad? También ese estaba bueno, ese versículo. Poderoso es Dios. ¿Qué dice Marcos 7:21 y 23? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Verdad? Mire qué tremendo. Entonces aquí Jesús nos está diciendo que todas las cosas malas provienen del corazón. Santo Jesús. Los pensamientos, las cosas que nosotros pensamos malos, vienen del corazón. El corazón está conectado con la mente. Si usted adultera, allí está. Con el cuerpo lo hace, pero eso vino del corazón. Así es. Si ustedes, cualquier cosa que el ser humano hace, lo ejecuta por el corazón, por lo que hay dentro del corazón. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted es un maldiciente que dice malas cosas, eso quiere decir que eso es lo que hay en su corazón. Entonces, los robos, los homicidios, la codicia, las maldades, el engaño, la mentira, la lascivia, el odio, blasfemia, orgullo, la terquedad, todas esas cosas en la Biblia, dijo Jesús, vienen del corazón. Qué tremendo. Pero la cosa es que en este mundo de hoy, lo que debemos hacer nosotros es asegurarnos de que nuestro corazón esté bien con Dios. Sí, así Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos de hacer que nuestro corazón esté bien con Dios. Y que Dios, asegurarnos de que Dios nos perdone todos los pecados. Sí, Señor. ¿Cómo usted se puede asegurar de eso? ¿Cómo yo me puedo asegurar de eso? Pidiéndole perdón a Dios. A ningún hombre le dé cuentas de las cosas que usted ha cometido. No, usted, Señor, perdóname, hice esto, hice el otro. Aunque el Señor ya lo sabe, pero Él dice que con la boca se confiesa para salvación y se cree con el perdón. Con la boca se confiesa para el perdón de los pecados y con el corazón se cree para la salvación. Así es. Así dice la Biblia. Entonces usted dígale los pecados a Dios. No se los ande diciendo a ningún hombre. Peor a un amigo. Que muchas veces uno dice, los amigos son fieles. No, lo van a traicionar. Algún momento de su vida, las cosas que usted más íntimas que le contó a su amigo, se las va a ir a contar a otra persona.
que también es su amigo de su amigo íntimo. Y entonces ahí se descubren esas cosas. Por eso es que nosotros tenemos que confiar solamente en Cristo. Santo, sí, Señor. Miren, Jesús. muchas veces ni a los pastores se les puede confiar cosas. No, muchas veces no. Pero pídale al Espíritu Santo que le revele a quién confiarle. Así es, amén. El Espíritu Santo es el mejor maestro que tenemos. Santo. Es el mejor. Él lo puede guiar a usted y me puede guiar a mí. Aleluya. Él es el que lo hace. Señor. Siempre, todo y cuando nosotros se lo pedimos. ¿Por qué? Porque si nosotros, mire, no hacemos eso, y entonces cuando una persona le da la espalda a Dios, el enemigo, que el Señor lo reprenda, se levanta como río en contra de esa persona. Y entonces el postrer estado de la persona viene a ser peor que al principio. Por eso es que la Biblia nos aconseja a nosotros que cuando alguien pone la mano en el arado, no vuelva atrás, no lo haga por nada, por nadie, porque nadie pagó el precio más que Jesucristo en la cruz. Él lo pagó ahí en la cruz. Él fue el que cuando lo colgaron ahí en la cruz y le metían los clavos en las manos y en los pies, la sangre de él se corría por toda la cruz. Tal vez hasta le caía encima a los soldados que le metían los clavos en la mano. Él sí, a él sí, nosotros debemos de darle cuenta, porque él sí pagó el precio. Ningún hombre pagó el precio por usted. Nadie. No le dé la gloria a ningún hombre, porque él no pagó el precio por usted. Entonces, pero a Dios nunca le demos la espalda. Podemos darle la espalda a cualquier persona, que tampoco es bueno, pero a Dios no le demos la espalda. ¿Sabe por qué? Porque el día que Dios le da la espalda a usted, pasa lo que pasó, lo que estábamos hablando al principio. Y entonces, ¿alguna vez ha sentido usted que Dios le ha dado la espalda? ¿Alguna vez yo le he sentido? No, yo no. Y ni creo que usted tampoco. Porque si usted está viendo este video y usted está aquí escuchando la palabra, eso quiere decir que Dios nunca le ha dado la espalda y ni lo va a hacer. Hay unas pocas historias que yo conozco en la Biblia donde Dios le dio la espalda a alguien. Y creo saber que fue cuando el diluvio, que la gente no quiso salvarse, solamente se salvó Noé y su familia. Cuando los tiempos de Sodoma y Gomorra, que también allí se perdieron todos ellos, más que solamente el justo Lot se salvó. También recuerdo otra historia donde Dios le dio la espalda a otro hombre, Sansón, por haber confiado en la mujer Dalila, que no era de la misma tribu de él, sino que era filistea, y se casó con ella y confió en ella. Allí Dios le dio la espalda a alguien, pero no por mucho tiempo, porque luego dice la Biblia que él se arrepintió y le pidió perdón a Dios, y Dios volvió nuevamente a darle fuerzas, pero ahí murió Sansón. Pero imagínense, así de que Dios le puede dar la espalda a alguien, pero si usted se humilla delante de Él, se arrepiente de todos los pecados, Él es fiel y justo en perdonar todos los pecados. Así es nuestro Dios, bendito sea su nombre. Entonces, nunca Dios nos ha dado la espalda. Hay gente que dice de que en África hay tanta gente que Dios le dio la espalda a esa gente porque ellos están muriendo de hambre o todas las catástrofes. No, Dios no. Acuérdense que dijimos que Dios pensamientos de bien tiene para cada uno de nosotros y no de mal. Entonces no fue Dios, es el mismo hombre que ha hecho eso. Mire, todos esos inventos de que ahora manipulan la lluvia y todas esas cosas, por eso muere bastante gente, no es la culpa de Dios, es del mismo hombre que inventa esas cosas. El mismo hombre, como dijo Jesús, se matarán unos contra otros. Esa es una señal de que pronto habría de venir. Entonces, Dios, Él jamás le da la espalda a nadie, así que no le demos la espalda a Dios. Sí. Pero volvamos a la historia de Ezequiel. Y vamos a leer allí, vamos a leer desde el 1, mire.
Dios le habla a este hombre. Le voy a leer así lo más rápido que pueda, pero le voy a leer la versión sí, le voy a leer esta versión porque le entiendo un poquito más la Biblia para todos. Santo, aquí está. El poder del Señor vino sobre mí. Está hablando Ezequiel. El Señor me sacó de la ciudad por medio de su espíritu y me llevó al valle. El valle estaba lleno de huesos humanos. Me pasó por donde estaban los huesos. Todo alrededor de mí había muchos huesos por todo el valle y estaba completamente secos. Entonces él me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos secos? Y yo contesté: Oh Señor Dios, tú lo sabes. Él me dijo: Profetiza sobre estos huesos secos y diles: huesos secos, escuchen el mensaje del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que entren en ustedes aliento de vida para que tengan vida de nuevo. Les pondré ligamento, Dios santo, que dice aquí. Les pondré ligamento, los cubriré con carne y piel, pondré en ustedes un espíritu que les dará vida. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que profeticé como se me ordenó. Mientras profeticé se oyó un gran ruido que estremeció la tierra y los huesos comenzaron a unirse. Al fijarme vi que tenían nuevos ligamentos y que los cubrían carne y piel, pero sin espíritu. ¡Wow! Mire qué tremendo. Puede imaginarse usted estar en una montaña, en un cerro pues, en un cerro que en medio tiene un valle así, y allí en ese valle hay un montón de huesos, muchos huesos, una multitud de huesos, humanos, no de animales, humanos, seres humanos. Imagínese usted lo que había pasado. ¿Se acuerda que le mencioné de que por la desobediencia de ellos y por irse por otros dioses? ¿Se acuerda que le decía yo de que en Babilonia los mataban y los iban a echar ahí? Imagínense cuántos huesos humanos allá había. Dice la Biblia aquí que eran muchos, era en gran cantidad, dice otra versión. Y entonces, imagínense cuando estaba allí y él empezó a ver ese montón de huesos allí. Ahí habían cabezas, piernas, habían torsos, había de todo ser humano allí. Yo no sé si han visto la película de La Exterminadora, ahí se mira un montón de cabezas y huesos, algo así de haber sido, qué sé yo. Y entonces, y ahí estaban ese montón de huesos. Y me imagino yo a Ezequiel caminando, dice que de un lado para el otro, y daba vuelta, y entonces el Señor le habla y le dice: Hijo de hombre, ¿tú crees que esos huesos pueden volver a la vida? Y Ezequiel, que sabía quién era Dios, pero no quiso abusar de la pregunta, dice: Señor, tú eres Dios y tú lo sabes. Amén. Mire qué hombre más humilde. Así es. Y entonces, imagínense ahí cuántos habrán habido, cuánta gente que murió en desobediencia, en hombres, mujeres tal vez que estaban allí. Usted póngale el número allí. Y todos ellos se perdieron porque ese era el pueblo amado de Israel, pero Israel nunca ha querido ser obediente a Dios. Aunque Dios le mostró milagros al escoger usted allí en el libro de Éxodos, cosas que nunca nadie había visto. ¿Se acuerdan que mencionábamos en la prédica anterior que sus ropas nunca se le gastaron por 40 años? A los niños les crecía, tenían zapatos y le crecía el pie y el zapato juntamente con él. Así es. La ropa, los niños iban creciendo junto con la ropa hasta la edad de 40 años, nunca compraron ropa.
Pero esas cosas solamente Dios las hizo y ellos, el pueblo de Israel, ellos sabían todo eso y aún así prefirieron darle la espalda a Dios. ¿Sabía usted que la gran mayoría de los de Israel hasta el día de hoy todavía están perdidos? Todavía. Hay muy poquitos tal vez. Israel es un lugar turístico que va la gente allí y les presentan los lugares donde estuvo Jesús y las cosas que pasaron allí, y le aseguro que aún los que dan ese tipo de ¿cómo diría? Tour, que les dicen, que aquí hubo tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, aquí estuvo Jesús, ellos no creyeron, no creen, aún sabiendo esas cosas, no lo creen, porque ellos piensan que Jesús solamente fue un profeta más. Pero era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y ahí estuvo con ellos. Ellos lo rechazaron, pero gracias a Dios que lo rechazaron. Y entonces, el pecado de esta gente fue la que los llevó allí, a ese valle de los huesos secos. Y mire, qué tremendo, porque leamos lo que dice 2 Corintios 15, 17, así bien rapidito. Perdón, 5, 17, no 15. 17, miren, lo voy a leer aquí rapidito lo que dice. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Esta gente de Israel, ellos no viven para Cristo, no todavía. Ellos todavía están pensando, esperando a Cristo, que ellos piensan que va a llegar allí, pero va a ser el anticristo. Ese es el que va a llegar ahí con ellos. Y ellos van a pensar de que ese es el Mesías. Pero en su momento Él se les va a revelar y entonces ellos van a decir, no queremos nada contigo, pero ya va a ser muy tarde. Pero eso no es de lo que quiero hablar. Pero por ahí, todo por el mismo precio, como dice un pastor por ahí. Entonces, fíjese, dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, ellos no están en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si usted no está en Cristo, si usted no está en Cristo, usted no es nueva criatura. Solo el que está en Cristo es nueva criatura. Entonces, las cosas viejas pasaron. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas que nosotros antes hacíamos, ya no las tenemos que hacer. He aquí, todas son hechas nuevas. Día a día tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos vaya renovando para que hagamos las cosas que a Él le agradan, que a Dios le agradan. Entonces, ahora en día, muchos seres humanos, por no tener a Cristo, ellos no son nueva criatura. Todo aquel que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, todavía está muerto como está este. Aquí le voy a pedir que se ponga el cinturón de seguridad, creo que lo debía haber hecho hace ratos. Pero mire, el que no está en Cristo es comparado a ese valle de esos huesos, allí donde están. ¿Por qué? Porque está muerto. La persona que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor está muerto, así como está el pueblo de Israel ahorita todavía, y como los que viven, imagínense, un gran porcentaje de ellos están muertos en su espíritu. Su espíritu de ellos está muerto. Cuando ellos vienen a revivir es cuando ellos reconozcan al verdadero Jesucristo como su Señor. Y eso está en el libro de Apocalipsis, no vamos a hablar de ello todavía. Pero nosotros, los que no teníamos ni parte ni suerte en el asunto, que estamos aquí en este lado del continente americano, todos, nosotros no teníamos parte ni suerte en el asunto. Pero en su misericordia, Él nos envió esta palabra, el Evangelio de Dios, para que fuéramos salvos. Nos mandó al mismo Jesucristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar de que no somos salvos? Nosotros sí tenemos al Espíritu de Dios. Él nos guía. Y también ese mismo Espíritu puede guiarlo a usted si usted le reconoce como
porque esa es la promesa que Él dio. Y entonces dice de que Ezequiel se paseaba por ahí. Ezequiel se paseaba en esa montaña y ahí estaba el valle, y entonces estaban todos esos huesos secos, muertos, seres humanos allí muertos, pero muchos, tal vez habían ahí como 5,000, tal vez. No, porque si dice la Biblia de que Saúl mató a 1,000, ¿se acuerda de la cancioncita aquella, el corito? Saúl mató 10,000, perdón, Saúl mató 1,000 y David a sus 10,000. Imagínense los babilonios que tenían tanto odio con el pueblo de Israel. ¿Cuántos habrán habido allí en ese valle? Yo creo que le ponemos otro cero a los 5,000, vamos a decir 50,000 tal vez. Hayan habido ahí seres humanos ahí, muertos. Y entonces dice la Biblia de que allí habían muchos huesos secos, secos en gran manera. 37:1. Entonces, y 2, allí del libro de Ezequiel. Entonces, allí estaban esos huesos secos. Pero lo importante no son los huesos secos que estaban ahí, sino que lo importante es lo que Dios hizo. Dios le dijo a Ezequiel: profetiza sobre esos huesos secos. Profetiza. Me dijo: profetiza sobre esos huesos. Diles: huesos secos, escuchen el mensaje del Señor. Aleluya, santo. Dígame usted una cosa, ahí donde está en casita o donde esté, ¿los huesos secos escuchan? Está terrible para esa palabra. Yo creo que esta fue una ocasión especial. Pero aquí dice que los huesos se escuchan. Mire, Santo Jesús. dice: Él me dijo: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, escuchen el mensaje del Señor. Aleluya. Así dice Dios a estos huesos: voy a hacer que entre en ustedes aliento de vida para que tengan vida de nuevo. Santo Todo Jesús. aquel que tiene su espíritu muerto, yo le profetizo esta noche en el nombre de Jesús que vuelve a la vida. Sí, amén, el día aleluya. que usted acepte a Jesucristo, Sí, así es. y se afirme en el Señor, porque una cosa es aceptarlo y volverlo a aceptar y volverse a reconciliar y vivir una vida mediocre. No. Tiene que establecerse, Sí, y aunque aleluya. sea el camino angosto, aunque sea el camino pedrajoso, aunque sea lleno de espinas, aunque sea lleno de dificultades, aunque no le podamos ver, aún así nosotros amén. nos mantenemos firmes, confiando en que un día Él vendrá a rescatarnos a nosotros y le vamos a estar allá celebrando la boda del Cordero juntamente con Él. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya, Y bendito entonces, Jesús. mire qué tremendo. Y dice, así dice el Señor, dice: voy a hacer que entre en ustedes aliento de vida. Les pondré ligamento, los cubriré con carne y piel, pondré en ustedes un espíritu que les dé vida, y entonces sabrán que yo soy el Señor. Gracias, Dios. ¿Qué quiere esperar usted para aceptar a Cristo, para vivir una vida en Cristo Jesús? ¿Prefiere caer bien profundo, así como cayeron estos? Es porque estos eran seres humanos, no estamos hablando de animales. Eran seres humanos que por ser desobedientes, que por irse por otros dioses, mire, muchas veces su Dios puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser cualquier excusa. Aún la excusa, ese es su Dios. Santo Jesús. Aún ese es su Dios. No permita, porque Dios puede permitir, no que es la voluntad de Él, ya quedamos claros en eso, que no es la voluntad de Dios que usted viva una vida así, no, ya quedamos claros en eso.
sino que Dios puede permitir, como permitió con el pueblo de Israel, que los mataran los babilonios y los llenaran allí, estacados allí, una parva ahí de huesos secos allí en ese valle. No permita tocar fondo para venir a Cristo. Hágalo hoy que hay vida, hoy que hay esperanza. No permita que si usted está en los planes de Dios, que Él lo traiga con lazos de amor. Pero mire, esos lazos de amor a veces duelen. Sí, así es. Y yo no quiero que le duela, por eso le estoy hablando de la manera que le estoy hablando esta noche. Y entonces dice el 5. Bueno, ya lo leímos. El 6. El 6 también lo leímos, pero vamos a leer. Les pondré ligamento, los cubriré con carne y piel. Pondré en ustedes un espíritu que les dará vida, entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que profeticé como me ordenó. Mientras profeticé, se oyó un gran ruido que estremeció la tierra. Y los huesos comenzaron a unirse. Y al fijarme, vi que tenían huesos, ligamentos, que los cubría carne y piel, pero sin espíritu. ¿Usted se imagina ese momento de Ezequiel? No, dice usted, yo salgo corriendo al ver, imagínese un montón de muertos levantándose, de huesos levantándose y que se le vayan haciendo los tendones, se vayan cubriendo de carne y luego de piel y luego el rostro, pero sin vida. Santo. ¡Wow! Imagínese eso. ¿Se lo puede imaginar? Sí. Eso está tremendo. Y mire, entonces dice el 9, Él me dijo, profetiza al Espíritu. Escuche bien. Y yo profetizo a su Espíritu. Aleluya, Santo. Que esta noche, allí donde usted está, usted vuelve a la vida en el nombre de Jesús. Santo. Hijo de hombre, profetiza y dile al Espíritu que así dice el Señor Dios. Espíritu, ven de los 4 puntos cardinales y sopla un aliento en estos cuerpos muertos. Aleluya. Para que vivan. Santo. Yo profetizo de los 4 vientos que en esta noche usted revive en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces, Él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son símbolo del pueblo de Israel. ¿Por qué dice símbolo? ¿Estará hablando de un no cristiano? ¿De un impío? Es un símbolo para nosotros hoy día. Es un símbolo que sucedió para que nosotros podamos identificarnos con ellos. Mire, mira lo que dice el pueblo de Israel. Tenemos secos los huesos, nos quedamos sin esperanza, estamos acabados. ¿Cuántas veces usted ha dicho eso? Dios me ha abandonado. Estoy enfermo porque es la voluntad de Dios. En tantos días voy a morir. Estoy acabado. No tengo nada. Teniendo un Dios tan grande. Aleluya. Sí, que sí. Todo lo que se requiere es que usted se arrepienta de todos los pecados. Y Él, en su amor y su misericordia, puede sanarlo en el nombre de Jesús. Sí, amén. Puede salvar su espíritu y puede salvar su alma, que es lo más Amén, importante. así es, Señor. Porque dijo Pablo, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. Bendito sea Jehová de los ejércitos. Entonces eso quiere decir que este cuerpo, nosotros vamos a volver al polvo. El espíritu, dijimos el otro día, vuelve al Dios, sea bueno o sea malo. Pero nuestra alma, que es la más importante, que mientras usted y yo estamos vivos, podemos salvarnos. Y eso fue lo que Dios aquí nos está enseñando a nosotros.
que Él le devolvió la vida al que estaba muerto, a los que no tenían espíritu. Porque la persona cuando no tiene a Cristo en su corazón, su espíritu está muerto. Y de la única manera que puede volver a la vida es haciendo pacto con Jesucristo. Así es. Y manteniéndose firme. Mantengámonos firmes. Mire, usted piensa que nosotros no tenemos luchas, pruebas. No, hombre. Aquí estamos pasando la prueba más grande de nuestras vidas. Pero dice la Biblia que el que siembra con lágrimas cosechará con alegría. Amén, así es. Y esa es la palabra que yo he creído. Sí, amén. Bendito sea Dios. Mire lo que dice aquí. Entonces, qué tremendo. Ellos lo que decían, el pueblo de Israel, lo que ellos decían, tenemos secos los huesos. Nos quedamos sin esperanza. Estamos acabados, decía ese pueblo. Por lo tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, pueblo mío, yo abriré sus tumbas y te sacaré de ellas con vida para que regreses a la tierra. Aquí dice de Israel. Pero mire, cuando un ser humano, usted puede ver muchos, y habemos muchos, por cierto. Ahora, una barbaridad de gente por todos lados. Pero muchos de ellos solo son cuerpos andantes. Tienen alma, pero su espíritu no está vivo, está muerto. Así es. Se necesita que vuelva a Cristo. Amén. ¿Se acuerda que leíamos? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el pecador? ¿Dónde queda el impío? El impío es aquel que le dio la espalda a Dios. Santo Jesús. Dios nos libre a nosotros de eso. Amén, así es. Dios nos libre, de verdad que Dios nos Sí, libre, amén. porque no queremos llegar allí en ningún momento. Pero es necesario. Es necesario que se hable de esta manera. Y si le estoy hablando de esta manera es porque le amo en el nombre del Señor Jesús. Principalmente le hablo a mi familia. Y como es mi familia la que está ahí, todos son mi familia, también le estoy hablando a usted. Amén. Amigo, amiga. Bendito sea Dios. Bendito Jesús. Y también hemos estado hablando con los creyentes. Entonces, mire, hoy día mucho ser humano vive así como este pueblo, como esos huesos secos. Hay incluso iglesias como huesos secos, muertos. Hay gente así. Y eso está tremendo. ¿Por qué? Porque si una persona no se arrepiente de sus pecados, no va. El pago del pecado es la muerte. Simplemente. Estos huesos en su momento estaban vivos, ¿verdad? Eran seres humanos. Pero al darle la espalda a Dios, al desobedecerle a Dios y irse detrás de otros dioses, su espíritu empezó a morir. Poco a poco fue muriendo. Murió su espíritu primero y después se materializó en los huesos secos. ¡Qué tremendo! No permita, se lo pido, se lo suplico por amor a Cristo, que su alma se pierda. No lo permita. Arrepiéntase y sálvese, porque todavía hay vida. Sí, amén. Todavía hay esperanza. Si usted puede mirar este video, o si no, compártalo, por favor. Compártalo con sus amistades, con sus amigos. Este mensaje viene de Dios. Él es el que está hablando esta noche a nuestras vidas. Él es el que lo hace. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Romanos 6:23. Dice, en la misma versión Biblia para todos, dice, el pecado da como pago la muerte. El pecado. Ya hablamos todo lo que es pecado. Pero Dios da como regalo
la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo, dice esta versión, Biblia para todos. Imagínense, o sea que eso es para darle gloria al Señor, Sí, que amén, Él nos da gloria a Dios. un regalo, Él nos da la vida eterna, eso es el regalo que nos da. Un regalo que, por cierto, déjeme decirle que fue muy caro. Así es. Costó la sangre de su Hijo Aleluya. único de Dios. Gracias, Eso costó. Costó la sangre, la vida de Jesús. Así es. Y miren, y usted y yo la tenemos tan fácil. Todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Pero arrepentirnos de verdad, de todo corazón. Porque usted dirá, ¿cómo hago eso? Arrepiéntase de sus pecados. Pídale a Jesucristo que entre en su corazón y que cambie su vida, que transforme su vida. Aleluya. Así como nos la ha cambiado a nosotros. Muchos de ustedes conocieron quién fui yo. Y Dios me ha transformado. Gloria a Dios. Cuando uno viene a Cristo, Él nos transforma. Él nos va dando una vida diferente, nos va haciendo a su manera, pero duele. Porque hay que dejar el pecado, hay que dejar las cosas que hacíamos antes, hay que dejarlo. Por eso dijo, el que quiera venir a mí, tome su cruz y sígame. Y eso es tomar la cruz. Renunciar a las cosas que nos gustaban, renunciar a las mujeres, renunciar al alcohol, renunciar a todo aquello, y las mujeres a los hombres. No hay que pensar que estamos hablando solamente de lo, esto es para todo, parejo. Renunciar a aquellas cosas, a los bailes. Mire, aquí nosotros le danzamos al Señor, nos gozamos en el Señor. Usted puede venir a Cristo, busque una iglesia donde le hable la palabra de Dios. Y si puede encontrar una iglesia que tenga este logo, mire, este logo, por allí, acérquese con toda confianza, porque ellos le van a enseñar la palabra de Dios verdadera. Sí, busque de Cristo mientras pueda ser encontrado. Y eso fue lo que costó, la sangre de Cristo. Nuestra salvación, Cristo. Él allí murió en esa cruz. Aleluya. Pero no se quedó allí. Si usted mira tantos lugares donde hay una cruz con un Cristo allí, ese no es Cristo. Cristo está ya sentado a la derecha del Padre. Si usted se sabe el Padre nuestro, dice que Él está allá a la derecha. Aún el credo del yo pecador dice, yo me arrepiento de mi pecado. Y dice ahí también de que está a la derecha del Padre. Aleluya. ¿Por qué todavía usted piensa que está en una cruz? Sí, así es. Cristo no está en una cruz. Él está vivo. Aleluya. Y Él nos dejó al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así es, Señor Jesús. Bendito. Fue tan caro el precio. Caro fue el precio. Precio de sangre. Pero que para usted, para mí, es gratis. Solo lo que tenemos que hacer es confesarlo a Él como nuestro Señor. Sí, amén. Gracias, Eso es lo que Dios. tenemos que hacer. Así es de que damos gracias al Padre, damos gracias al Hijo por su palabra, por consejo de su palabra en esta Amén, noche. así es. Y yo espero que usted allí donde está, si todavía sigue viendo este video, porque yo sé que cuando se empieza a hablar de estas cosas, todo el mundo se sale. Algunos solo le ponen un medio like ahí como queriendo dar a entender a nosotros de que lo vimos. Si no le parece, mejor sálgase del grupo. Así de sencillo. Así de sencillo, sálgase si no le gusta. Pero la palabra es la palabra. Amén. Mi deber es decírselo. Sí, Si amén. usted lo acepta, a buena hora. Si no lo acepta, también en buena hora. Pero mi deber, yo no quiero llegar allá al cielo y que me diga, Señor, yo te dije que dijeras esto, yo te puse en tu corazón esto y lo otro. Y no lo hiciste. Pero yo salgo de mi responsabilidad. Gloria a Dios. Esta ha sido mi responsabilidad. Servirle a usted, servirle a Dios para traer este mensaje. Sí, Pero todo lo que Jesús. dije no viene de mí, viene del Señor. Amén. Porque Él lo ha ido acomodando a su manera. Gracias, Desde aquí Dios, ahorita. por tu palabra. Bendito sea Dios. Póngase sobre sus pies. Gracias, Jesús. Gracias y buen Dios te damos en esta hora. Sí, Señor. Por tu amor, tu bondad, tu gracia, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor bendito, que si hay alguien allí y tú estás cansado de buscar un lugar
otro lugar, buscar cualquier cosa. Y lo ha buscado todo y ha visto que nada funciona. Ven a Jesucristo. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te va a recibir. Él es fiel y justo en perdonar todos tus pecados. Y lo hace. Entonces, yo quiero orar por ti en esta noche si tú haces esta confesión de fe. Hazla. Padre y buen Dios, yo te pido perdón. Dígalo ahí en casita donde está. Por todos mis pecados, aún los que no me acuerdo. Yo te pido, Señor Jesús, que me perdones. Yo me arrepiento de todo corazón. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Tu palabra dice que con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se habla, se dice para el perdón de los pecados, se confiesa. Si tú has confesado esta palabra, ten por seguro que ya has sido salvo. Si la rechazaste, te vas a perder. No te pierdas. No te pierdas, por favor. Vamos ahora para ser despedidos. Gracias, Señor, te damos por los que se hayan arrepentido, por los que se hayan reconciliado, los que hayan aceptado al Señor. Señor, yo los bendigo con toda bendición y declaro, Señor bendito, que ellos buscan un lugar donde les enseñen la palabra de Dios. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, yo envío bendición, envío la palabra de sanidad para todo aquel que esté enfermo, que está necesitado de un milagro sobrenatural de Dios. Lo bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús. Yo declaro que es sano aquel que está pasando por situaciones financieras. Señor, ahora mismo provéeles en el nombre de Jesús de Nazaret. Provee a aquel que le hace falta el pan, Señor bendito, el pan físico, Señor, que la palabra ya se la diste, el pan que da vida ya se lo diste, pero provéele, bendito Dios, alimento, Señor, porque tu palabra dice, Señor, danos el pan nuestro de cada día. Señor, yo declaro el pan nuestro de cada día para cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Yo lo bendigo a todos y cada uno de los que estuvimos aquí. En el nombre poderoso de Jesús, le damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se olvide que el domingo